Segundo bloque y acá Vamos, que queremos saber todo. Quédense tranquila, no voy a contar lo que estaban hablando ustedes en el corte, pero es la última vez. Miren que me encanta contarle a la gente lo que va pasando acá en los cortes, así que tengan cuidado. Por una cuestión de códigos, hoy voy a respetar este corte por lo menos. Después vemos. No sé, pórtense bien. Les decía, a ver, quieren que cuente, me quieren preguntar. Ayer terminó Viviana en vivo, en el 13 fue uno de los temas del día ayer, más allá de otras cuestiones que han pasado en la tele, porque se habló mucho del regreso de Viviana a la tele desde que arrancó el programa, ya por el 10 de marzo. Pasaron muchas cosas en el medio. Si uno se pone a pensar, no duró tanto tiempo en cuanto a, bueno, arrancó en marzo, terminó el 31 de julio. Nos enteramos, y esto es un punto que quiero destacar y agradecer al canal, un mes y medio antes que no nos iban a renovar contrato el 31 de julio. Y destaco esto porque habitualmente no pasa en la tele. La verdad es que en general uno cuando está en un programa, esto es como la infidelidad, viste que el cornudo es el último en enterarse. Bueno, cuando estás dentro de un programa de tele que va a ser levantado, sos el último en enterarte, te empiezan a llamar amigos, compañeros que te dicen, che, mirá, dicen que nos siguen. No, acá no nos dicen nada, preguntás y todos te dicen, no, seguimos. Estás reconociendo que el canal actuó bien con ustedes. Absolutamente. Ojalá siempre toda la televisión actuara así y te diera la posibilidad o de revertir lo que estás haciendo mal, porque cuando nos avisaron que no nos iban a renovar el contrato, porque técnicamente fue eso, nosotros firmamos contrato por todo el año, renovable cada 3 meses. Cuando llegaba el momento de la renovación, un mes y medio antes nos dijeron no le vamos a renovar. Ahora, ahí hicimos una reunión, yo inclusive me acuerdo que hasta me mostré optimista por el tiempo que nos daban, y digo, bueno, si logramos acercarnos un poco a lo que quiere el canal, inclusive en ese momento nos sacaban media hora, con lo cual a veces promedias más cuando el programa es más corto. Digo, ojo, que si empezamos a levantar el número, y no porque el número no anduviera bien, estábamos más o menos promediando los 3 puntos y pico, que era la media del canal, lo que hacían los programas que estaban en ese horario antes, lo que hacen después, los programas que estaban antes y después de nosotros. El tema era el contenido, o sea, Viviana apostó muy fuerte al contenido político sobre todo. Ella lo dijo cuando se despidió el jueves pasado, dice, yo quería 80% política, 20% de espectáculos policiales y demás. Y el canal me pedía al revés, me pedía 80% espectáculos policiales y bueno, algo de política cuando el tema del día sea político, pero no siempre ir tan duro. En el medio estuvo aquella famosa denuncia de Viviana, una denuncia que, a ver, a nosotros nos dejó al margen en cuanto a que todo nació a partir de ella un día hablando de Lizzy Tagliani, contando una historia personal de hacía 20 y pico de años atrás. O sea, eso no estaba en rutina, no estaba previsto, porque el programa era así, era como que acá nos pongamos a hablar de un tema y de repente salto y digo, ah, bueno, y a mí me pasó que, así como conté lo de Cabré con Halcón, bueno, Viviana empezó a recordar algo con Lizzy Tagliani y contó una situación que inclusive hasta prescribió en la justicia, que tenía que ver con un robo. Así empezó todo. Ella dice, Lizzy trabajaba conmigo, era parte de mi equipo de asistentes, vestuaristas, peinadoras, maquillaje, cuando todavía no era Lizzy, cuando todavía no trabajaba en la tele. Es más, Viviana le dio esa primera oportunidad y después entró con Santiago del Moro. Y Viviana cuenta una situación que ella dice que Lizzy le habría robado plata de la cartera, que ya en el entorno lo sabía. Bueno, a partir de esa situación llegó una respuesta de Lizzy negando todo, obviamente, porque entre ellas había quedado como que se había cortado la relación porque Lizzy contaba con humor que se había robado, que Viviana la acusaba de que se había robado una cucharita de plata, y Viviana dice, no era una cucharita, era mucho más. Plata directamente. Era mucho más que una cucharita, exactamente, pero bueno, 20 años después Viviana decidió contar eso. Y en ese contexto donde Lizzy le contesta y se agrega Costa en la respuesta porque conocía a Lizzy de esa época, Viviana tira, bueno, mejor no seguimos hablando porque si no tengo cosas para contar de ustedes que ya tenían que ver con otros temas, con otros delitos, con tema de menores. Y empezó como a crecer el tema y Viviana fue a Comodoro Pi a hacer la denuncia, como corresponde en cualquier ciudadano que tiene un tema que es delito y va a hacer la denuncia, y así nació todo. Y nosotros de verdad no sabíamos el contenido de esa denuncia, no la conocíamos. Ella al aire contó alguna cosa sin dar ningún nombre, fuera del aire no nos contaba nada ni le preguntábamos nosotros por una cuestión de respeto, porque enseguida hubo un secreto de sumario. Se coló alguna información en algún momento donde
Ventura en América y Tomás Méndez en el 9, dieron un listado de nombres que Viviana había incorporado dentro de su denuncia. Ella ni confirmó ni desmintió, pero sí dijo que había nombres erróneos. Esos nombres, cuando otros programas, no en Viviana en vivo, sino en otros programas, se hicieron públicos, se enojaron mucho con Viviana, contestaron muy fuerte, llamaron al canal, que esto seguramente también tuvo que ver con el levantamiento del programa. Digo, la cantidad de cartas, documentos y llamados que recibió el canal en un tema que el canal tampoco tenía que ver, porque era algo personal de Viviana ciudadana. Pregunten lo que quieran. Yo lo que te quiero preguntar, porque algo que nos queda del otro lado es que hubo un antes y un después en esa denuncia pública al aire que hace Viviana, que ustedes no tenían conocimiento. ¿Vos sentís que hubo otras razones o que claramente fue ese día que es el detonante para que el canal diga este programa no va a continuar mucho más tiempo? Mira, yo siento, y esto tal vez no es información, sino lo que fue pasando, lo que nos fue llegando y lo que creo que fue pasando. Viviana termina el programa 1 y entre el primer programa y el segundo ya tuvo una reunión con las autoridades del canal porque había ido demasiado fuerte en cuanto a temas políticos, se metió como muy fuerte y el canal dijo, pará, así va a ser todos los días, vamos a aflojar un poco, digamos. Desde el día 1 Viviana mostró que era Viviana y el canal mostró no sentirse tan cómodo en ese contenido. Obviamente yo entiendo que repercutió, creo que no fue determinante, o sea, no es que llegó la denuncia y al otro día nos levantaron, porque Viviana también decía, confíen en mí, yo tengo datos, vi cosas, tengo testigos, voy a aportar más allá de que, y esto también está bueno aclararlo, no le corresponde a un ciudadano llevar las pruebas y cerrar el caso en la justicia. Uno puede enterarse de algo, puede decir, che, mirá, me contaron que acá enfrente el señor de la esquina vende droga y se la traen a las 3 de la mañana de un camión que viene ahí y me dijeron que... Y uno puede contar cosas que le van diciendo y después es la justicia la que investiga, encuentra o no encuentra lo que uno va a denunciar. Digo porque se la cuestionó mucho a Viviana, como que la denuncia estaba floja de papeles, yo no conozco, bueno, después se abrió el secreto de sumario, pero digo, no sé cuánto de lo que ella dice que vio después lo pueden probar. No, lo que pasa, Dami, yo creo que por ahí lo controversial es que, yo no me acuerdo si este primer programa fue un jueves o un viernes, creo que fue un viernes, que la primera denuncia, cuando ella se enoja con Lizzy, que empiezan a hablar del robo de la cartera. Sucede todo el fin de semana, empiezan a levantar lo de los menores, y tal vez yo siento que ahí, como que, en vez de bajar como la espuma, como que Viviana ese lunes arremetió, hizo mucho más grande, ya no lo del robo, que había empezado por eso, sino con otra denuncia, y empezó a meter otras personas y empezó a hablar de Tim Ballard, Coloan. Tim Ballard, o sea, como que empezó a ser como una especie de centrifugado con un montón de información que a veces lo que se siente más allá del programa, del levantamiento del programa, es que tal vez había información súper importante o cosas para investigar súper importantes, pero hasta al estar tratado tan superficialmente y digamos tan verborrágicamente a través de una pantalla televisiva, como que tal vez el ciudadano o los que digamos estuvimos mirando esos contenidos nos quedamos con la sensación de, ¿y si acá había algo para investigar y quedó como en la nada por toda la masividad mediática? Esa es como la sensación. Puede ser, y la respuesta ante eso que daban siempre Dragani, pues nosotros también le preguntábamos esto al aire. O sea, hubo momentos que prácticamente era una entrevista. Yo, recibía llamados de colegas y amigos de otros canales y radios de la mañana a la noche preguntando cosas porque creían que sabíamos más de lo que sabíamos. De hecho, hubo un programa que casi que la entrevistamos nosotros a ella preguntándole, ella contestaba hasta donde podía, porque también había secreto de sumario en ese momento y porque había cosas que, tienen que ver más con la creencia. ¿En qué sentido? Ella decía, yo vi tal cosa, o me contaron tal cosa, o alguien me mostró un teléfono donde se veía tal cosa, y bueno, ahí uno le tiene que creer o no. Digo, no se me ocurre que nadie invente en Comodoro Pi, porque en un programa vos podés decir, es parte del rating, de la fantasía, de jugás más, menos, pero todo eso, y eso es lo que uno le valoraba, lo fuiste a decir a Comodoro Pi. A ella le pusieron policía en la casa, estuvo con amenazas, digo,
¿por qué alguien iría a inventar algo a la justicia con todas las consecuencias que te trae? Metiéndote con nombres importantes, porque no solo eran nombres de la farándula y el tema que es complicadísimo. Digo, en ese sentido, mira, ahí vemos el paño del día que salía de hacer la denuncia en Comodoro Pi, y claro, se farandulizó porque es Viviana y porque lo hicieron todos los programas, y esto hay que decir, le medía a todos los programas. Sí. O sea, la verdad que la televisión recogió... Fue un bombazo. Fue un bombazo. Ese programa era hipnótico, escucharla hablar y todo lo que ella iba contando. Ahora, me interesa, vos que estabas ahí, ¿cómo fue el clima de trabajo en el programa antes, durante y después de este hecho, no en todo el ciclo? ¿Fue cambiando? ¿Fue siempre igual? Mira, a ver, el clima fue siempre bueno. A veces era complicado porque para todos era complicado estar, como todos los programas, digo, hay programas mucho más fuertes donde... terminábamos casi llorando o emocionados porque había programas que nos metíamos en temas muy difíciles de tratar, y había días donde la farándula le ganaba al tema político y nos divertíamos. Con ella la relación siempre fue 10 puntos. Mira, yo cuento esto porque me pasó, y de verdad cuando digo solo verdades, no tengo nada que ocultar desde el día 1. Yo estaba laburando en América con Karina Mazzocco, me encantaba el programa, amigo de todos los panelistas hace años, encontré en Karina una conductora divina, la verdad que estaba re cómodo. Cuando me llama Coco Fernández para contarme este proyecto, por teléfono le digo, mira, voy a reunirme, te voy a escuchar por respeto, pero la verdad no estoy buscando laburo, estoy viendo dónde estoy. Cuando me contó cuál era el proyecto, que Viviana había tirado mi nombre casi como el primero de los que tiró. Yo con Viviana no había trabajado, hacía como 25 años en los profesionales de siempre, y después no tuve una relación con ella, ni buena ni mala. Digo, terminó el trabajo y si alguna vez nos cruzamos, nos saludábamos, charlábamos, pero no es... Me sorprendió que me fuera a buscar, y cuando le digo a Coco, pero mirá, estoy para venir, me tentás con lo que me decís, pero es Viviana, le digo, lo único que me da miedo, yo en América encajo de la mañana a la noche, de Pamela a Tartu y Sabrina Rojas en todos los programas. Acá en el 13, viste, dejar América para venir acá, y Viviana se le sale la cadena un día, fácil la charla con Coco, por eso me animo a contarla porque no miento. Y Coco me dice, no, pero está tranquila, vas a ver que es otra Viviana. Y la verdad es que no era otra Viviana, y lo sabemos, pero uno lo acepta. O sea, ahí es cuando te dicen las personas no cambian. Está bien, pero ella siempre dijo que no iba a cambiar. O sea, ahí voy porque muchos... ¿Vos sentís que el canal pensó o pensaron que podían lograr una Viviana en versión más liviana? Que vuelva la Viviana por ahí de los profesionales de hace 20 años atrás. Y ojalá nadie se enoje conmigo por lo que digo, porque es lo que siento. Yo creo que el canal subestimó a Viviana y Viviana subestimó al canal. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Porque vos decís, ¿cómo no se pusieron de acuerdo antes? ¿Cómo después del primer programa uno le decía quería el 80% de espectáculo y el otro decía quería el 80%? Pero háblenlo antes de firmar el contrato, que quieren, y ponerse de acuerdo. Yo creo que el canal dijo, va a terminar haciendo lo que le pedimos, y Viviana no terminó, y que Viviana habrá pensado, la voy a romper toda y el canal me va a dejar tranquila y no se va a meter tanto porque ya pasó con La Nata, digo, sin comparar a Viviana con La Nata. Entiendo que después de cada programa de La Nata, al canal le llegarían 20 cartas documento y 300 llamados, pero era La Nata midiendo 20 puntos, te lo bancás. Entonces, tal vez Viviana, esto no es que lo hablé con ella, digo, supongo que Viviana habrá dicho... Bueno, les digo que sí, después hago lo que quiero. El canal habrá dicho, bueno, le decimos que sí, después la vamos modificando, amoldando sobre la marcha. Y bueno, y pasó esto que no hay que enojarse con nadie. Mucha gente me pone en redes, los dejó sin laburo. La verdad no nos dejó sin laburo. Es verdad que el programa podría haber seguido si Viviana cambiaba, pero si Viviana cambiaba, no era Viviana. Claro. Esto es como pedirle a Real, a Ángel, a Yanina, que no digan tal cosa, que cambien. No, ellos son así. Seguramente a cualquiera de nosotros nos dicen, che, mirá, no te metas en tal tema que preferimos que no, y no te metes o lo hablas. Hago una pregunta, Dami. Esto de tener a Dragani, que era como un apoyo, como que fue ese día y después se quedó como panelista. Sí. Para ustedes, que ya formaban parte del panel desde el día 1, ¿cómo lo sintieron? ¿Era como un escudo de Viviana para no hablar de más? A ver, ¿cómo se vivió ahí eso? No, pero me parece que Dragani entró antes del quilombo. Yo tendría que revisar. Es verdad que no estuvo en la primera reunión pre-programa. No era, digamos, cuando presentaban a los panelistas que iban a estar. No estaba Dragani, pero después se sumó inmediatamente, mucho antes de esto. Y Viviana, y está bien, digamos, es su abogado de confianza, la acompaña a todos los programas. Viviana es tipo Beto Casella, de formar equipos de amigos y en la medida de lo posible ir con esos amigos a todos los proyectos. Dragani claramente es mano derecha de Viviana en temas jurídicos, no solo en tribunales porque es su abogado, sino en el medio también, y que la frena un poco, o hasta acá sí, hasta acá no.
Pero lo incorporó antes y siempre sirve un abogado. Digo, ustedes tienen invitados permanentes abogados y tener un abogado en un panel cuando tocamos cualquier tema, no sé, el de Cabré, Rufina, que tocamos antes, siempre te aporta un abogado algo que nos puede aportar, que tal vez nosotros metemos la pata porque podemos conocer por experiencia, pero no saber términos legales. Y Dragani vino para quedarse, digamos, no es que entró por ese tema puntual. Okay. O sea, entró antes, era un apoyo cuando hablábamos de Wanda, de Icardi. De hecho, al principio nos peleábamos mucho con Pampa Mónaco, que él traía mucha data desde el lado de Wanda por estar más cercano a Pallarola. Yo traía mucha data del lado de Icardi por estar más cerquita del Vita Marcovecchio. Entonces nos peleábamos y tal vez era como el abogado neutro que trataba de mediar un poco y de dar su punto de vista. En este sentido, ¿cómo viviste el programa de ayer, ¿no? Que te tocó tener un rol muy especial y en un contexto en el que iban a estar todos mirando también qué pasaba. Mirá, le agradezco a la vida haber estado ayer ahí porque me tocó conducir el programa, fue muy fuerte, estaban todos los ojos puestos, no solo del canal, sino de otros colegas que estaban viendo a ver cómo se cerraba el programa. Les cuento, la verdad, no dormí la noche anterior, tenía un miedo bárbaro, no hablé con Viviana, o sea, sí le agradecí la posibilidad, porque Viviana cuando se tomó unos días antes, en medio del programa, y cuando el programa seguía y todavía no sabíamos que terminábamos el 31, tiró mi nombre como para reemplazarla a la conducción. Finalmente el canal eligió a Belén Ludueña y ahí entendimos que tal vez estaban probando a Belén a la tarde, que si se iba Viviana podíamos quedar el formato con Belén. Muchos interpretaron eso. Yo desde ahí le agradecí, el canal me llamó, me dicen, che, mirá que no es nada contra vos, es que estamos con Belén, tal vez probando si queda a la tarde. No me dijeron eso, pero digo, lo interpreto. La verdad que el canal me diera la posibilidad de estar al frente y Viviana también demuestra, primero, que no había ningún cortocircuito entre Viviana y el canal. Viviana iba a estar hasta el 31 y una semana antes entendió que la estaba pasando mal y lo dijo al aire. Dijo, estaba ayer cenando con mi hija y sentí como que tenía una suerte de ataque de pánico y que me ahogaba y no tenía ganas de ir. Y de verdad Viviana le pone mucho el pecho al laburo, es de la vieja escuela, es de las que se levantan hablando de laburo y se acuestan hablando de laburo, y teníamos un grupo muy activo en ese sentido porque todos somos de esa escuela. Creo que cuando eligió el equipo lo eligió pensando un poco en eso, y cuando el canal me eligió a mí, yo lo sentí como una responsabilidad tremenda que me encantó asumir. La verdad que la pasé 10 puntos, estaba con un susto bárbaro hasta un minuto antes de empezar, después lo disfruté. Y me pasó que antes de empezar el programa me llegó un regalo del canal que no tenían por qué, de Codevila, Suar y Coco Fernández. Y cuando terminó el programa, en medio de aplausos y abrazos, porque también terminamos así, hay que decirlo, no terminamos ni enojados, ni peleados, ni llorando, terminamos todos agradeciendo haber estado en ese intenso corto ciclo, y bajaron Coco Fernández y Pablo Codevila a darnos un abrazo. Codevila tuvo como una reunioncita conmigo dándome explicaciones que no me tenía que dar de ningún aspecto porque es algo que lo entendemos, la tele es así. Yo sé que este programa empieza y termina, y cuando termina este entra otra gente por usted y ustedes entran a otros por otra gente y tal vez ni lo saben. Digo, tal vez mi nombre esté dando vuelta ahora en redacciones y producciones y yo ni lo sé, y antes, después volveré a trabajar o en el 13 o con otros compañeros, porque así es la tele. Esto pasó. Viviana podría haber estado más tiempo, lo dijo ella al aire. Dijo, mirá, cuando arrancó y firmó contrato, Borenstein, el papá de la nena, su ex marido, le dijo, te vas a quedar a vivir en el 13, es un canal para quedarte a vivir. Y Viviana, riéndose de esto, dice, sí, me podría haber quedado a vivir haciendo otro tipo de programa, no era yo. Entonces... ¿Y ahora qué va a pasar? Porque se habló en un momento que a Viviana le habían ofrecido un formato los domingos, más como un formato de entrevista, como otro tipo de contenido, que tal vez uno, si se pone a mirar con perspectiva, decís, bueno, tal vez sí es un espacio, un domingo a la noche, un lugar donde Viviana pueda desarrollar todo esto que a ella la mueve, que es más lo político que lo de la farándula, que los temas faranduleros. ¿Por qué dijo que no? ¿Qué va a pasar ahora con Viviana? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, mirá, ¿qué proyectos tiene? Te digo hasta dónde existió esa oferta, eran los domingos a la noche, hacer algo 100% político. Viviana quedó en analizarlo. Finalmente
coincidió que arrancó en Carnaval streaming con Rial y otro programa con Fantino, Rial y Doman. Tenía la cabeza puesta mucho ahí, creo que apostó absolutamente a eso, y esto espero no estar rompiendo nada, pero creo que va a tener otra oferta laboral importante para estar en el mismo Carnaval, en el mismo streaming de lunes a viernes, con lo cual ya no le quedaba el tiempo porque también es madre, también es hija, también quiere disfrutar. Se está abocando full stream. Stream, sí, eligió eso, se siente muy cómoda, está feliz. La verdad, si alguien me decía, Viviana va a estar con Rial... Impensado. Casi tan impensado como Cabré hablando de su vida privada que vimos hace un ratito. Bueno, estuvo con Rial, la están pasando bárbaro. No sé cuánto va a durar esta relación de amor, odio de Viviana Rial, pero mientras dura la están disfrutando los dos a full. Así que espero haberles contado todo lo que pasó. Así fue el último programa. La verdad que me encantó, lo agradezco. Agradezco también estar acá hoy bancando a Mercedes, que bueno, ya seguramente ya cuenta lo que hace. Me encanta estar acá con ustedes. Me voy, nos vamos a un corte y ya venimos con más Vamos las